Para surfear, una buena remada es fundamental. Si no aprendemos a remar bien, nunca aprenderemos a surfear. Es bueno saber y comprender que el 70-75% del tiempo estaremos remando, 20-25% esperando por el momento y tan solo el 5-10% con los pies sobre la tabla surfeando las olas. Presten mucha atención y sean inteligentes. Necesitamos agrupar y sincronizar una serie de cosas a partir de la base de cómo y dónde. Por eso, para remar sobre una tabla de surf es necesario encontrar el centro de gravedad de manera que la tabla no se nos clave de punta, ni que permanezca con la punta demasiado elevada. Mejor consejo: empezar colocando las manos cerca de los bordes en el medio de la tabla. La remada es realizada con los dedos de la mano cerrados, manos en forma de cuchara, alternando los brazos, muy similar a cuando nadamos al estilo crawl. Extensión de brazos es clave y vamos pasando con las manos cerca del borde de la tabla. Un detalle muy importante es remar siempre con las piernas juntas. En el comienzo, la tendencia es remar con las piernas abiertas. Nos da una sensación de tener más estabilidad, pero el gran avance lo lograremos cuando rememos con piernas y pies juntos. El pecho bien levantado, posición de banana, como mirando hacia el horizonte, brazada tras brazada. Mantener siempre una correcta postura corporal. La posición básica de remada, la posición corporal, siempre es la misma. Lo que puede llegar a variar es, según el tipo de tabla, dónde ubicamos el cuerpo. La mejor referencia para ustedes, dependiendo del tamaño de la tabla, es saber que la altura acá de las costillas, de los ribs, tiene que estar en el centro de la tabla. Otro buen tip, otro buen dato es, obvio, dependiendo de la tabla, muchos instructores recomiendan que los dedos de los pies estén sobre la cola de la tabla. Pero ojo, ahí, vuelvo a repetir, va a depender muchísimo del tamaño de la tabla. Si utilizamos una tabla relativamente corta, no es el caso. Si utilizamos un fanboard o un longboard, podemos llegar a utilizar o podemos llegar a jugar con ese dato. Y por supuesto también siempre va a depender del tamaño de la persona. Con respecto a cuánto debe sobresalir la punta de la tabla del agua, que también es una buena referencia para tener en cuenta en cuanto a la ubicación de nuestro cuerpo, es súper importante saber que también va a depender del tipo de tabla. Pero para que ustedes tengan una idea, 3-5 centímetros es más o menos el margen del cual la punta de la tabla debe estar sobre el agua. Es verdad, es real que tenemos una posición sobre la tabla, pero también es real que a veces variamos esa posición de acuerdo al momento. Vamos a notar que si a veces estamos un poquitito más hacia adelante, esto ya lo explicamos antes, la tabla como que se quiere hundir con la nariz, se quiere ir de punta. Todo lo contrario si tenemos el cuerpo un poquitito más atrás. Es como que la punta de la tabla está elevada por demás y perdemos velocidad. Poco a poco, con la experiencia, con el tiempo, vamos a ir encontrando la conexión, la comodidad para realmente encontrar el punto justo. Es muy bueno también saber que a la hora de tomar una ola, si nos ponemos un poquitito más adelante, puede colaborar, puede ayudar para entrar en la ola. Pero ojo, siempre va a depender del momento y específicamente va a depender del tipo de ola.
La posición de la cabeza puede ser determinante. Si la ola es algo lenta, gorda, podemos bajar un poco la cabeza. Todo lo contrario si la ola viene rápida o comienza a adquirir verticalidad. De esa manera evitaremos un nosedive. Y lo mejor para cerrar esto es saber que lo mejor que hay es tratar de practicar, invertir tiempo en la remada. Les aconsejo encontrar un cornercito, un cantito, el que tiene la oportunidad de una piscina, aguas calmas, aguas flats es lo mejor para improvisar la remada. Muchas veces cuando estamos entre las olas y tratando de surfear, realmente es como que nos olvidamos de cómo remar y dónde colocar el cuerpo. Cuando estamos sin las olas, es el momento clave para marcar la diferencia con la remada. Les recomiendo utilizar una tabla de dimensiones mayores a la acostumbrada para perfeccionar más rápido la remada. Necesitamos amar remar y así es como le encontrarás el real gusto al surf. Siempre utilizaremos la remada para diferentes casos. Para entrar al mar, para atravesar por las olas, para manejarnos paralelamente en busca del pico, en busca de las olas y por supuesto remar para poder agarrar las olas. No siempre remamos con la misma fuerza, siempre dependerá del momento, del objetivo. Tenemos momentos como cuando estamos entrando al mar, que normalmente la remada es un poquito más larga, un poquito más relajada, se puede decir. Todo lo contrario al momento exacto de tomar una ola, donde les recomiendo utilizar sistema de remada, full técnica y no tanta fuerza. Con respecto al movimiento de la cabeza, al movimiento del pecho, siempre va a depender. Creo que el mejor consejo que les puedo dar es que observen a surfistas, observen estas imágenes. Hay grandes surfistas como Tom Curren, que sí mueve un poquito, gira un poquito el torso, acompaña la remada con un leve movimiento de cabeza. Lo que uno recomienda es que el torso y la cabeza esté, se podría decir, firme en relación al resto del cuerpo, a la espalda, a la cola y por supuesto al movimiento de los brazos. Controlemos la cabeza y controlemos el pecho. Mucho movimiento de pecho, mucho movimiento de cabeza nos va a generar un desbalance e inclusive perder velocidad. Todo lo contrario a lo que buscamos con la remada. Con respecto a los codos, es un acompañamiento al resto de la braceada, al resto del movimiento de los brazos. Más que recomendar, es bueno saber que hay muchísimos surfistas que utilizan el codo bien elevado. Particularmente es pura y simplemente una cuestión de palanca, una cuestión de sistema, de técnica de remada. El que se atreva a ir intentándolo poco a poco, van a notar la diferencia. Codo un poquitito más elevado a la hora de la remada, marca la diferencia. En este punto les agrego una cosa importantísima. La remada también tiene que ver con el estilo. Técnica, sistema de remada, pero también tiene que ver el estilo. Vamos a encontrar diferentes personas, diferentes surfistas que a la hora de remar se expresan de una manera un poco diferente. Bueno, normalmente casi todo el tiempo, podríamos decir casi todos los niveles de surf, remamos para entrar o remamos hacia la playa para agarrar una ola, para surfear. Pero es bueno saber que necesitamos girar, necesitamos doblar con la tabla cuando remamos. A la hora de girar, lo que mejor les puedo decir es que normalmente uno rema con la braceada larga de adelante hacia atrás. Tomamos agua acá adelante y llevamos la remada para atrás. Cambios de ritmo, cambios de velocidad. A la hora de girar, de doblar, lo que hacemos es
frenar la remada a mitad de camino y remamos con la mano como si fuera buscando la parte de abajo de la tabla. Eso produce como un giro automático. Por supuesto, con la práctica vamos a acompañar con el resto del cuerpo el giro. Estamos adentro del mar, mirando hacia el horizonte, esperando por las olas. Estamos sentados, otra de las posiciones del surf. Sentados, disfrutando del momento, pero queremos agarrar olas. También necesitamos hacer un giro. Necesitamos girar la tabla en posición hacia la playa para poder empezar a remar y tomar la ola. A la hora de iniciar un giro de sentado, lo primero que tenemos que hacer es apoyar las manos sobre la tabla, movemos un poquitito el cuerpo, movemos un poquitito nuestra cola hacia atrás. Eso nos hará percibir que la punta de la tabla se eleva radicalmente y ahí iniciamos el giro, ahí iniciamos el movimiento de los brazos. Un tip, una cosa muy pequeña, también con la práctica, en ese momento que queremos hacer el giro de remada, vamos como a pegar un golpecito, un acompañamiento, un poco de presión con una de las piernas. Si el giro va a ser hacia la izquierda, acompañamos con un toque de la pierna derecha.